Bueno, y ahora, no sé qué les parece, Ro, pasamos a hablar al tema, digamos, al fuerte, que es el tema de las preguntas, Sí, ¿sí? Las exacto. famosas preguntas, la hora del terror, que como le decíamos con Ro. Las preguntas, el selector cuando nos va a entrevistar, sí, suele tener una guía, que en realidad cuando ya vienen cancheros ya saben más o menos cómo viene la cuestión, así que no, pero si no vienen con una guía y con el CV, ¿sí? Y apuntan a 4 líneas temáticas. Una que es la personal, ¿sí? Son preguntas personales que tienen que ver con el ambiente, con la familia, con los hobbies, horarios, ambiciones personales. Después tiene que ver con la académica, sí, que es en el caso que estudiemos o estudiamos algo, el por qué estudiamos. Si dejamos una carrera y la ponemos en el currículum, nos van a preguntar por qué dejamos la carrera. Si nos gusta lo que estudiamos, cómo lo aplicaríamos en el trabajo. Todas esas preguntas vienen por ese lado. Después tiene que ver con la experiencia profesional y laboral, que a veces coincide, una vez coincide y otras veces no. Eso es todo respecto a nuestra experiencia. Si no tenemos experiencias, ahí nos van a preguntar por qué aspiramos al puesto, qué expectativas laborales tenemos, dónde queremos llegar, dónde nos gustaría trabajar. Y después, otro tipo de preguntas que tienen que ver con la personalidad. ¿Sí? Cuando el selector ingresa en la parte de las preguntas que tienen que ver con la personalidad, es más que nada para ver si aplicamos o no al puesto. ¿Sí? Y acá volvemos al tema, volvemos al principio donde arrancó Ro. Acá tenemos que tener muy claro nosotros dónde nos estamos postulando, ¿sí? Por eso hay que prestarle mucha atención también cuando nos vamos a postular a algún cargo, tener bien claro, saber dónde nos vamos a meter, ¿sí? Porque acá lo que va a hacer el selector es decir, bueno, a ver, ¿qué personalidad tiene y si esa personalidad encaja con esto? ¿Sí? Todo se acomoda, pero si están pidiendo blanco y nosotros somos negros, ahí sí que no se puede acomodar. Y la verdad que es innecesario pasar un mal momento o la verdad quedar afuera por algo que nosotros lo podríamos haber visualizado antes. Así que esas son en líneas generales los 4 tipos de preguntas que nos van a hacer. ¿Sí? Y después vamos a ir con Ro a las preguntas básicas, ¿sí? Que son las que no fallan, las que nos preguntan siempre, y algunas posibles respuestas. ¿Sí? Eh, a ver, volvemos a lo mismo, no hay recetas mágicas, ¿sí? Esto es muy personal de cada uno, pero bueno, hay algunas cosas que podemos ir más o menos manejando y en base a eso le vamos respondiendo. Rob, ¿querés que empezás Sí, vos? sí, 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 dale, arranco. Acá, O, como dijo Danu, a ver, no es que hay una receta y esto nosotros lo podemos decir de memoria o se tiene que ser así o no. Estos tienen que hacerlo según como sean ustedes. Si, por ejemplo, una pregunta común, hablarme acerca de vos. Y decís, ¿qué cuento, qué no cuento? Tranquilos, hablen de ustedes, si tienen familia o no, dónde viven actualmente, de ustedes, pero brevemente, no se pongan nerviosos, tranquilos, busquen 2 factores quizás principales, sí, estoy casada, estoy en concubinato, o tengo novio, o no, no lo digan. O sea, información relevante que ustedes consideren importante para esa posición laboral. Hoy por hoy, como les decía hace un ratito, ya no estamos en la época de los dinosaurios, de decir, ay, porque tiene hijos, o porque los hijos tienen 3 meses, no lo voy a contratar. No, hoy por hoy las empresas están cambiando. A ver, hay empresas que lamentablemente tienen todavía esa actitud de hacer esas cosas, de no contratar o decir, porque tiene familia o porque querés tener familia, y ya eso ya lo estamos dejando de ver, gracias a Dios, por suerte. Está cambiando. Entonces, ustedes tranquilos, afiancen eso, hablen de ustedes con seguridad. Y después, hablar de la experiencia, de su experiencia laboral en este tipo de trabajo que se están postulando. Cuando nosotras decimos, bueno, leer atentamente la posición laboral que se están postulando es decir, bueno, sé la empresa, me meto a la web, creo que casi la mayoría de la- las empresas tienen LinkedIn o un Instagram o algo hay en la web, últimamente hay mucha información, entonces, si ustedes tienen el nombre de la empresa, métanse un ratito, conózcanla y ver si realmente es el sector o el rubro que ustedes quieren trabajar, ¿sí? Ahora,
Si tienen experiencia, buenísimo. ¿Qué le puedo agregar yo de valor a esa posición y por qué me estoy posicionando como postulante? Y otra, si no tenemos experiencia, ¿qué tengo yo como carga académica que puede resaltar para ocupar ese puesto laboral? ¿Sí? Danu, ¿seguís vos? Sí. Vale. A ver, a ver. ¿Qué opina? A ver, esta pregunta hace a veces referencia al empleo anterior, que por ejemplo, ¿qué opina de las personas que dirigían las empresas en las que han trabajado? O sea, técnicamente les traduzco esta pregunta al criollo, es ¿qué opinan de su empleo anterior y sus empleadores? Y abarca compañeros, ¿sí? Porque quien dice empleador dice colegas, ¿sí? Instintivamente todos, si venimos de una buena experiencia no, pero si venimos medio de una mala experiencia que nos fuimos porque nos echaron, porque hay alguien que vio algo raro o nos hicieron una cama, instintivamente nos ponemos en este lugar de hablar mal, como contaba Ro hace un rato, ¿no? Nos sale el encontrarle todos los defectos. Acá tenemos que dar vuelta a esa situación, porque si hay algo que no quiere el selector es escuchar todos los problemas y todo lo malo que fue en la empresa anterior, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tuvimos un jefe que era autoritario, pero era buen comunicador, lo que tenemos que hacer ahí es decir, bueno, no, a mí me quedó que mi empleador anterior tenía buena comunicación. Capaz que el tipo era, a ver, autoritario o tenía otros defectos, pero no vienen al caso. No los tenemos, no es justamente esto lo dejamos para tomar mate con los amigos y criticarlo con los amigos. Acá nos acordamos de lo lindo del jefe, ¿sí? Siempre, siempre. Es más, todos somos un combo de defectos y virtudes y seguramente ese jefe algo bueno tendría, ¿sí? Y cuando digo algo bueno, uno a veces tiene que separar esto de capaz que fue malo con nosotros, pero bueno, en su puesto, a ver, llegó por esto, listo. Entonces resaltamos esto. Pero hay que ser funcional en la entrevista, ¿eh? No porque uno llega a su casa no sé, le haga un altar al ex jefe. Pero a veces hay que decir lo que el otro quiere escuchar, ¿sí? Entonces hay que pensar, decir, bueno, a ver, y era, qué sé yo, era desorganizado, pero tenía buen liderazgo. Bueno, listo, me quedo con que tenía buen liderazgo. Y menciono eso, que era un buen líder. Eso viene por ese lado, ¿no? Y lo mismo pasa con los compañeros. Cuando uno le pregunta cómo era el entorno laboral, y uno ahí se empieza a acordar de los compañeros, no sé, el que le sacaba la yerba para el mate, del que le quería hacer una cama, del que no trabajaba, del famoso que uno tenía que estar trabajando y el otro estaba mirando YouTube. Pero esa me dice, no, a ver, bueno, tenía una relación laboral. Entonces ahí uno no está mintiendo, sí, porque a veces no hace falta ser amigo, pero digamos, está explicando y no deja expuesto a su empleador anterior. ¿Por qué? Porque también el selector piensa esto, si esta persona habla así de su empresa anterior, el día de mañana, ¿cómo va a hablar de nosotros? Sí, y salvo, a ver, más allá de que pasa mucho por ahí con las empresas grandes y multinacionales, hay algo que se llama marca empleadora. O sea, a ninguna empresa le gusta ir por la vida sabiendo que hay gente que habla mal por cualquier situación, ¿sí? Porque a veces las situaciones por las que la gente habla mal vale la pena y a veces que no. ¿Sí? Es un mero despecho que tenemos todos como seres humanos de, bueno, che, mira, me sacaron. Entonces, también es eso, hay que ver eso. Después, eh, ¿cuándo podría empezar? ¿Puedo hacer un paréntesis, Danu, ahí? Sí, Bueno, sí, 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 hay algo muy importante. Lo que nosotras no queremos que se malinterprete es mentir, pero tal cual. tampoco queremos que ustedes, porque ¿qué pasa? Los entrevistadores dicen, como dijo Daniela recién, habla mal de tal y tal, y hoy está tan en boom el tema de las redes sociales, la marca empleadora, y se pone a pensar, yo la verdad no quiero que hable mal de mi empresa el día de mañana, o tal Claro, cosa, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando lo decimos. Ahora, los electores, dentro del proceso de selección, hacemos informes medioambientales. ¿Qué significan estos informes medioambientales? Dependiendo de la posición que ocupan, hacemos un informe, llamamos a las empresas, pedimos informes de cómo eran en su posición laboral, qué función laboral hacían. Por eso la honestidad, chicos. Si ustedes hacían administración, hacían administración. Si eran, no sé, ya peor está. boca de pozo, eran peor boca de pozo, no hay necesidad de mentir. Ustedes se identifican con un número de quill donde vos ingresás y ves todo el historial laboral,
Y eso uno lo termina de confirmar con el informe medioambiental, qué posición, cómo eras, qué categorías tenías. O sea, ustedes sean ustedes y digan la verdad. O sea, ustedes están buscando el cambio por tal motivo, bueno, Tal cual. quiero que sea mi primer laburo por tal. Por ejemplo, Francisco decía en el chat, ¿puede ser que las actividades que se indiquen en el CV tengan similitud con los requisitos, pero se puede quedar por fuera porque las actividades indicadas en el CV no son idénticas a los requisitos? ¿Qué hacer para mejorar en este aspecto? Vos te estás postulando a una posición, no te estás posicionando a un rubro. Por eso te digo que es muy importante, chicos, reconocer qué fortalezas, qué autoconocimiento, qué competencias tienen ustedes, porque ustedes pueden ser administración en una planta de cemento, en una planta de petróleo, en una planta de gas, en las astas, en energía Tal eólica. cual. Es indiferente. Si ustedes saben organizarse, ser proactivos, manejarse, se van a poder desarrollar en cualquier rubro, país, ciudad o donde ustedes quieran. Por eso hablamos mucho del autoconocimiento y de la confianza que tienen que sentir al momento y de conocer la posición laboral que se están postulando. Postula. Ro, te interrumpo un segundo y en esto vuelvo a hacer hincapié. Hay que, más allá de uno de las expectativas o lo que uno quiera, tiene que tener muy claro y leer bien los requisitos donde uno se va a postular y tratar de ver si aplica o no y ser honesto con uno mismo, Tal ¿sí? cual. Esto no es ser negativo, sino a veces ser realista, porque uno tiene muchas expectativas o ahí pasan dos cosas. Uno muchas veces se sobrevalora, ¿sí? O se tira para abajo. Nos pasa a todos, ¿sí? Entonces, a veces uno piensa que está sobrecalificado para un puesto o piensa que no llega, que no alcanza. Entonces ahí es donde tiene que agarrar su currículum, ¿sí? O el papelito que armó Ro y armarlo, me quedé con tu papelito, Ro, eh, y agarrar los requisitos del perfil y ser honesto, ¿sí? Porque después pasan estas cosas. O sea, el selector hace todo un trabajo, más allá de la entrevista y del CV, que a la larga se termina viendo si la persona refleja lo que la empresa busca, ¿sí? Y esto que decía Ro, no es que uno, cuando yo hablaba de esto no sé si, la palabra no es mentir, sino es siempre potenciar lo bueno. En la vida, y esto no es solamente en el laburo, me parece que uno tiene que sacar siempre las buenas experiencias y es lo que también el resto quiere escuchar. Entonces, puede ser que en un trabajo la hayamos pasado muy mal, y tampoco por eso vamos a mentir en una entrevista, pero muchas veces pasa que es, bueno, vos qué sacaste eso, vos tuviste una mala experiencia, te fuiste, ¿por qué? Porque no sé, el sueldo no estaba acorde o no eran las tareas que me habían prometido. Bueno, ¿y qué rescataste esto y cómo eso vos lo transformás y lo podés aportar a nuestra empresa? ¿Sí? Eso a veces es también lo que se busca. No es que no haya existido una mala situación o que uno no busque un cambio, pero es rescatar todo lo bueno. Uno no puede sentarse frente a un selector, así como uno no puede sentarse frente a otra persona y empezar a hablar mal. No porque no sea real, sino porque no viene al caso y no es práctico y al selector no le interesa lo que hizo mal la otra empresa, sino es qué vos podés aportar con eso que vos aprendiste, sea bueno o sea malo, porque las experiencias a veces son buenísimas y uno cambia porque quiere cambiar, no sé, las tareas o llegó a su techo y quiere crecer, o cambia porque hay un mal clima laboral y no tiene sueldos acordes. La realidad es esa, no hay una sola variable y el selector a veces lo sabe, pero a veces también no quieren escuchar esta queja, esta catarsis de no, porque mi jefe me pedía que me quede hasta las 8. Hay que saber cómo llevarlo. Yo te puedo decir, mira, no estaba cómodo sin hablarte mal de mi jefe, mi ex jefe. Sobre todo por esto que contaba Ro, por el tema de las redes sociales y del tema de la marca empleadora, que también medio que se puso de moda y expone, está buenísimo para nosotros cuando nos vamos a postular un trabajo para también saber dónde nos estamos metiendo, porque esto es parte de la investigación que también tenemos que hacer cuando uno busca, a ver, yo me voy a postular a esta empresa, quiero conocer un poquito más. También es información para nosotros saber que 5 personas se fueron de ahí porque no le respetaban el horario o no le respetaban las tareas. Entonces, ahí hay que hacer como una especie de trabajo de investigación y después saber usar la información a favor nuestros, chicos.
Pasa por ese lado, no por mentir ni por exagerar, pero es manejar ese tipo de información. Rob, ¿tenés alguna pregunta más Hay para varias, seguir? hay varias, hay varias. Sí, Bien, por ejemplo, em, esto que hablaba de qué opinas de las personas. ¿Ha pasado situaciones donde, bueno, siguiendo el tema de esto de qué decir, qué potenciar y no, a sí, veces puede pasar que el selector te pregunte, ¿y qué opinás vos de las personas que dirigían las empresas? ¿Hacían bien su liderazgo? ¿Tenían algún defecto? ¿Cómo era tu jefe? Eso tratemos de potenciar, como dijo Dani, cosas positivas que quizás a vos te ayudaron a desarrollarte. Capaz que el tipo era un enquilombado, no le gustaba archivar, pero vos fuiste más proactivo, buscaste un sistema y te pusiste a archivar. Un ejemplo chiquito. O, no sé, hay muchos chicos que son geólogos, que son ingenieros, que están en el webinar, entonces van a estar mucho en territorio de campo y ahí te vas a enfrentar con varios climas, con varios diferentes de personalidades, con gremios, entonces siempre estar preparado. Ustedes tranquilos y a veces los selectores te pueden poner un ejemplo. ¿Qué harías si se te pasa esta situación o cómo la resolverías? Ustedes, tranquilos, sean ustedes mismos, busquen esa fortaleza y potencien esto que hablaba Daniela, de decir, puches, no tengo experiencia, pero ¿qué puedo decir? Bueno, mira, no tengo experiencia, pero yo lo manejaría de esta manera, participé de un curso de administración del tiempo y creo que la agenda la manejaría de este momento o la manejaría de esta manera, involucraría si tengo que involucrar alguna área o no. Entonces, ser didáctico con la respuesta. Después hay una pregunta que es muy común también de los electores. ¿Y cuándo podés empezar a trabajar? Upa, vos decís, porque a veces pasa en ese momento de la entrevista y decís, bueno, a ver, estoy trabajando. Si estoy trabajando, creo que también por un tema de respeto al empleador actual, mínimo 14 días para que, a ver, generalmente siempre hay que avisar según el convenio, pero a veces uno también está tan ansioso, le gusta la oferta laboral, entonces creo que lo adecuado es entre 14 y 21 días para dar también el tiempo a la otra empresa de empezar la búsqueda y ustedes se vayan bien. Como les tal decía, cual. los selectores llamamos a todas las empresas que ustedes trabajaron, hay selectores que quieren no y recurren a terciarizar el servicio y hay otros que no. Entonces, siempre es bueno dejar lo mejor en la empresa, ya sea si te trataron bien, mal, el tema económico, ustedes siempre den lo mejor, chicos. Entonces, por eso, siempre recomendable 14, 21 días, avisen con tiempo, hagan los plazos ley, no se busque cantones legales, hagan las Claro. cosas tranquilos. Rob, te hago Sí. ahí, te interrumpo un minutito, una aclaración. Lo ideal muchas veces, no pasa, pero si uno tiene la posibilidad, es explicarle o hablar con el actual empleador que Ujú. uno está en una búsqueda. ¿Por qué? Porque entonces ellos ya están preparados. Cuando uno se siente y le dice, en un mes me llamaron, conseguí una entrevista, me fue bien, me están preguntando cuándo puedo empezar a trabajar, entonces se lo toman de otra manera, ¿sí? Muchas veces la gente que hace, espera tener el ok de otro trabajo para avisarle al empleador, ¿sí? Y más allá de la relación que tenga, también habla bien de uno avisarle con tiempo, ¿sí? Obviamente que si uno está mal o está en una situación complicada, no lo hace, no lo suele hacer. Pero si uno busca, a ver, solamente cambiar, no sé, el clima laboral, el tema de las tareas, y tiene una buena relación con su superior, es sentarse y plantearlo, mira, estoy en una búsqueda, no te estoy diciendo que me voy a ir hoy es miércoles, que me voy a ir el lunes, pero empecé una búsqueda, tal vez de acá a un mes tenga una nueva propuesta laboral, ¿sí? Es como para que vos te vayas arreglando si necesitas que alguien le explique las nuevas tareas. Es un poco lo que dice Rod, de irse también por la puerta grande si uno tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana uno necesita tal vez una certificación de trabajo, certificación de tareas, y si uno se va mal, es mucho más difícil de que se lo armen de manera que a uno lo beneficie, ¿sí? Tal Entonces, cual. si uno lo está buscando y tiene una buena relación y tiene la oportunidad, siempre hablarlo, ¿sí? Y Exacto. aclarar esto, que uno no se quiere ir de la noche a la mañana. El selector también entiende que hay plazos legales. Entonces,
si bien en el fondo ellos quieren que empieces mañana, saben que si uno viene de otra empresa, no lo puede hacer legalmente porque perjudica a la persona. Pero bueno, si uno le contesta y la semana que viene a mí me liberan, seguramente va a estar agradecido y van a seguir dándole para adelante. Pero eso siempre hay que tratar de entender a las dos partes, ¿sí? Una es las necesidades que tiene uno y la empresa, y otra donde actualmente está trabajando. Tal cual, tal cual. David, quédate tranquilo que va a llegar esa posibilidad. Tené confianza que va a llegar, todo llega. Y Ángel nos decía que en el trabajo anterior estuvo en negro y esa fue la razón por la cual renunciar. Si vos estuviste un tiempo considerado, a ver, si vos estuviste un mes, 2 meses, tratemos de no poner experiencias laborales cortas. Si eran programas de voluntariado o programas fundaciones o ONG, sí está bueno porque habla mucho de la vida social, del trabajo en equipo de la persona. Pero si fueron trabajos cortos donde no, lamentablemente, no te tenían, como decís vos, o te tenían en negro, no lo coloques porque no, es innecesario. Ahora, si fue un tiempo considerado que a vos te dejó una experiencia, que te dio un desarrollo profesional para la posición que vas a ocupar, colócalo, pero cuando te pregunten, ¿y por qué te fuiste? Mira, yo necesito desarrollarme, necesito un trabajo que tenga estas características y por eso me postulé y por eso siento que ustedes son la empresa que estoy buscando. Y ahí es como que el selector se queda, ¡apa! Decís, Claro. bien, nos vio, nos conoce. Entonces es como, no sé si es como venderse, pero es como decir, estar seguro y decir, yo estaba en negro, quiero algo mejor, mirá, este es mi perfil, yo te puedo dar todo esto. Es como que también ustedes tienen que elegir la empresa donde quieren estar, ¿no? Eh, Después, por ejemplo, otra de las preguntas, ¿por qué piensa que puede hacer bien este trabajo? ¿Qué piensa usted que le puede aportar a la empresa? Creo que esa pregunta también la Sí, mucho, la decimos mucho, me la incluyo. decimos. Hicimos. Entonces ustedes seguros, porque puedo hacer bien mi trabajo, por la experiencia que tengo. Si no tengo experiencia, por la formación académica que tuve. Formación académica o capacitaciones. Ahí Tal sacamos todos los cursos que hicimos y empezamos, no, porque cual. me capacité en esto y en esto. Todo suma. Exacto, exacto. Son competencias que ustedes desarrollaron a través de una carga académica y es importante decirlo. Lo hablamos, lo hablaron las chicas, perdón, en el anterior webinar, en el tema de LinkedIn. Es muy importante quizás en el CV hablar de sus competencias, de su experiencia laboral. Si no tuvieras experiencia laboral, bueno, ¿qué logros has realizado a través de formaciones o a través de una tesis? Pero no poner en el CV tantos cursos, sino usarlo para la red LinkedIn, ¿no? Ujú. Pero hacer hincapié en eso. ¿Qué puedo aportar? Mira, tengo esta experiencia laboral, como decíamos hace un rato con uno de los chicos que consultaba, si no es el rubro que vengo acostumbrado a trabajar, tengo esta experiencia laboral. Me puedo acomodar, me puedo insertar, puedo trabajar, trabajo en equipo y lo puedo sacar adelante. Tengo formación académica. Por ejemplo, mi tesis la trabajé sobre los suelos, entonces yo, por más que no tenga experiencia laboral, no sé, se me ocurre yacimiento, puedo reconocer los suelos, veo si hay daño o hay impacto medioambiental, puedo trabajar en equipo y en base a mi tesis creo que puedo trabajar con la gente de medio ambiente y si me desarrollo, no sé, como recorredor de campo, sé que puedo dar estas estrategias o yo a veces lo que sugiero también a jóvenes profesionales, porque trabajo mucho con adolescentes también dando charlas, entonces yo les digo, sueñen. Y si llega ese momento de esa entrevista que tanto esperaste y te dicen, ¿y vos qué podés aportar para la empresa? Y si yo estoy en esa posición laboral, la verdad, o que haría esto, o haría estratégicamente esto para resolver esta situación, o siempre cuando decimos de leer la oferta, tratar de encontrar información de la empresa, porque si la empresa se desarrolla, no sé, en energía eólica, a ver, no sé, es muy famoso en Argentina la marca Vestas, entonces bueno, a ver, Vestas, yo soy ingeniero, ¿qué podría hacer con las astas si hay un viento de 140 kilómetros? Cosas así. Entonces, eso, sentirse seguro y eso de esa experiencia o esa formación académica, darle mucho hincapié porque ustedes lo pueden aportar. Nada más que a veces uno, por el afán de querer contar y demás, se olvida que tiene todas esas competencias para contar. Y Siempre. No, sí, 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 no, sí. no, decís, sí, sí, Rob, perdón, perdón. Nada. Después, a veces los selectores, dependiendo mucho de la posición, más cuando son perfiles técnicos,
donde ya no vemos temas duros, ¿no? Tantos administrativos, temas blandos. Le pedimos mucho a los ingenieros, a los geólogos, a los técnicos en hidrocarburos. eh, ¿Cómo se describirían en palabras? ¿Vieron el ejercicio que hicimos al principio? Es muy común que les pueda pasar eso. Incluso he participado en capacitaciones donde hoy hasta en entrevistas te dicen, y a veces suena absurdo, chicos, yo a veces me río cuando pasó esa rueda de ejercicio, y dicen, ¿y qué fruta serías? ¿Y qué animal serías? ¿No les ha pasado alguna vez? Pero sigue pasando esa ronda, pero son para descolocar al postulante, que uno dice, ¿cómo qué fruta? Y entonces lo que hace el entrevistador con esos ejercicios es descolocarte, traerte una situación desconocida y ver tu proactividad y cómo reaccionás. Porque, por ejemplo, si vos trabajás en campo, tenés, no sé, un derrame de petróleo o tenés a la chica de medio ambiente con un problema porque el petróleo rebalsó, secó el pasto y te vienen los inspectores, te cae el gremio. Entonces, vos tenés que estar despierto a esto, ¿no? Entonces tiene que ser proactivo. Entonces salen estas actividades o preguntas, como uno de los ejercicios que vimos anteriormente, esto de decir, bueno, ¿qué tengo como positivo? ¿Qué tengo como negativo? Entonces, ustedes sepan identificar eso. No les digo que se pongan a pensar qué frutas son, pero puede pasar esas preguntas que a veces son descolocadas de los entrevistadores, que salen para ver tu reacción y cómo vos resolverías una situación difícil o cómo resolverías, no sé, una situación con una persona difícil, que esa es otra historia, ¿no? Eso, tal cual. Y ahí dice Janina, me pasó tener que elegir entre figuras, mira, ¿ves? Me pasó tener que elegir entre figuras de animales, una con la Y que es, más me identificaría. Y es- Antonella dice, me ha pasado, ¿qué objeto serías? ¿Qué animal serías? ¿Y qué vegetal sería? Mira, otra de la que ha participado. Pero es son que estrategias, perdón, Dani, ya terminó la idea. sí, sí, Son sí. estrategias que hace el entrevistador para sacarte de foco y ver qué tan proactivo sos para esa posición laboral que se está buscando. Sí, Dani. No, 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 y era un poquito esto de decir qué es lo que nos pasa a todos en día a día en el trabajo, porque uno no es que a ver, uno no empieza la jornada laboral o empieza con una idea, pero surgen problemas y uno tiene que resolverlos en el momento. Eso es lo que también están viendo los selectores. O sea, más allá de la tarea programada y del rol que se espera y de los objetivos que cumple una persona, surgen imprevistos. Y ahí es donde se ven realmente las competencias de la persona, en la práctica, Tal en la que, cual. digamos, como se dice de manera más, así como más común en la cancha. Tal cual. Y, Por y ejemplo, Janina recién dice, ¿tiene que ver con qué tan rápido en elegís la figura? No, mm, sino que cómo vos manejás tus tiempos y cómo reaccionarías a ese ejercicio, ¿sí? A eso tal va, cual. Jani, perdón. Procedimiento, no tan siempre es el procedimiento. Exacto.